El Señor se está moviendo. El Señor está haciendo cosas. Gracias a Dios. Quisiera partir la prédica leyendo un salmo bien conocido. Salmo 23, por favor. Vamos a leer todo el Salmo 23. Lo leo de aquí. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar al Señor, por favor. Señor, primeramente, muchas gracias por lo que estás haciendo hasta ahora, Padre. Amén. Gracias, Señor, porque yo sé que tú ya estás hablando, ya te estás moviendo, ya estás en este lugar dándole a cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, te pido que tú uses la palabra, Padre Santo, que sean tus palabras las que sean dichas y no las mías, Padre Santo. Que seas tú diciendo lo que quieres decir y no yo, Señor. Que tú seas obrando, actuando, Señor, y que cada uno de mis hermanos se pueda ir con una porción de ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando se me dio el privilegio, la bendición y el honor de dar la prédica, a pesar de que dije sí de inmediato, no salía de pie a mí, lamentablemente. Y a pesar de que fue con bastante tiempo de anticipación, iban pasando los días, iba pasando las semanas incluso, y todavía no sabía de qué rayos iba a hablar. Y las preguntas llegaban. Me preguntaban, oye, ¿de qué vas a hablar? Y yo así, no sé, va a ser la sorpresa. ¿Y por qué? Para los que ya saben, lo dije el miércoles y lo dije este sábado que pasó en Jóvenes, este periodo que ha sido las últimas 2 semanas he estado full en cosas de la universidad. Estoy terminando mi semestre, llevo un semestre, voy en 4º año y medio, entonces bastante avanzado, bastante difíciles las cosas que me piden, y he estado bastante ocupado, a tal punto que he llegado a considerar muchas veces faltar a la iglesia o hacer cosas. He estado bastante preocupado al punto de estar angustiado, de preocupado, estresado. Tenía en mi cabeza tantas cosas de la universidad que muchas veces no me alcanzó para pensar profundamente de qué voy a hablar. Sin embargo, algo bastante curioso que me pasó este semestre, yo podría recalcar, siempre me ha pasado, pero este fue muy marcado, fue que en cada una de las cosas que hice para la universidad, vi la mano del Señor de una forma muy maravillosa. O sea, yo, hubieron momentos de verdad no sabía qué hacer. Es como estar todo el semestre para estar a último segundo mandando un trabajo y no saber qué era el trabajo. Sin embargo, a pesar de todo eso, no quise faltar a la iglesia. No quise dejar las cosas de Cristo de lado, sino que quise estar lo más que pude. Y en esos momentos donde, a pesar de todo, seguí estando en la casa del Señor, podríamos decir que mágicamente, usando palabra coloquial, mágicamente el Señor, después de haber estado en su presencia, me daba la solución. Gracias. Me daba la clave para terminar la tarea. Muchas veces dije, ya este trabajo no lo envío, dije, o lo envío bien mal como está, yo dije, pucha, salvaré uno que otro punto, y dije, pero iré igual, tengo que ir. Muchas veces llegué al pensamiento, tengo que ir. Voy a ir igual. Y cuando volví a la iglesia, curiosamente uno sale muy tarde de la iglesia, a pesar de tener solamente 2 horas para hacer un trabajo que estuve muchas horas tratando de hacer, en esas 2 horas era mucho más fructífera que haber estado toda la mañana intentando hacerlo. Entonces, cuando me pregunté de qué voy a hablar el día de hoy, me empecé a preguntar sobre cómo fue mi semana, para hablarles de algo cercano, algo que yo conozco. Y me empecé a preguntar, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué será que, a pesar de que el Señor, antes de ir al culto, podría haberme sacado un pesar? ¿Por qué habrá sido que muchas veces esperó hasta después de? No, primero ven a mi presencia, primero ven a la iglesia, y después
te ayudaré. No, después te saco todos los problemas, toma aquí, está todo. Pero antes de, ni una migaja, nada. Entonces, ¿por qué será? Aquí yo lo englobo aquí en un ámbito académico, ya que es como el único ambiente que conozco, pero así muchas veces cada uno de nosotros está desesperado ante una situación, está angustiado, está preocupado, está tan ocupado su mente en eso que muchas veces piensa como que la iglesia pasa a segundo foco. Y a pesar de todo, el Señor no te ayuda en ese momento. El Señor fácilmente podría sacarte de esa situación en ese momento para que, ya vamos a la iglesia, power, sí, full. Sin embargo, no lo hace. Curiosamente lo hace después. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasará esto? Y yo saqué inocentemente un patito de vida, aquí lo tengo. El Señor me lo ha mandado muchas veces cuando le he preguntado algo y siempre me pega el mismo chachetazo. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando la Escritura, el poder de Dios. El Señor me dijo, escrutinía las Escrituras. Entonces eso es lo que lo invito a hacer el día de hoy. Conmigo vamos a escudriñar un poco la Escritura para tratar de entender por qué suceden estas cosas y qué hay que hacer en frente a estos aspectos. Dando un par de tips, intentándolo. ¿Por qué sucede esto? Hay un versículo, bueno, yo escuché la parafrasión de este versículo y pensé que existía tal cual. Sin embargo, 1 Pedro 1, 6 y 7 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque para sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra y cuando sea manifestado en Jesucristo. Amén. ¿A qué va este versículo? Es necesario pasar ciertas pruebas para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra cercanía con el Señor se empiece a afirmar. Para que como el oro que es probado en el fuego, en el horno, nuestra fe se empiece a madurar, a endurecer, a establecer. Para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro apoyo en el Señor se vea afirmado y madure, es necesario pasar estas pruebas. Y el Señor nos las va a sacar fácil, porque no podemos pasar una prueba así como si nada. No, estas pruebas muchas veces cuestan y muchas veces son justo en los aspectos que nos cuestan a cada uno. Y algo bastante curioso que pasó cuando estuve viendo un poco de cómo va a ir esto, es que en la Biblia, yo podría arriesgarme a decir que todos, pero para no decir todos, casi todos vivieron aflicciones, vivieron angustias, vivieron momentos de pesar en el que el Señor podría haber solucionado el problema, pero no. Primero va la prueba, primero va el problema, primero quiero que lo hagas tú para que después de yo te ayude. Por un lado, por ejemplo, tenemos a David. ¿Y qué nos enseña David? ¿Cómo él pasó sus pruebas? David, a pesar de ser una persona muy usada por Dios, casi un referente bíblico, uno podría decir uno de las... O sea, cuando uno quiere enseñarle algo a un niño, siempre llega David, de alguna forma, porque el Señor usaba mucho a David, pero a pesar de eso, de que vivió aflicciones. De que vivió problemas, vivió muchos problemas. Primero fue perseguido por Saúl, después hubo el problema con sus hijos, y entre medio hubo una cachada de problemas, y yo me imagino que a David de más de un momento lo tuvieran en blanco, bloqueado. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo enfrento esta situación? Y David en muchas ocasiones, y en muchos salmos nos recalca, ¿qué soy? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que imitar de este gran hombre, de David? Salmo 18, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Algo que aprender de David es que a pesar de que vivió muchas situaciones de angustia, su clamor, su hablar con el Señor no cesó. Él constantemente, a pesar de estar en un momento angustioso, en un momento donde su vida dependía de un hilo, él aún así clamaba a Dios. Aún así hablaba constantemente con Dios. Y quisiera leer la versión de la NBI porque me parece que presenta algo bastante curioso, que dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios por ayuda, Él me escuchó desde su templo y, entre signos de exclamación, mi clamor llegó a sus oídos.
En los momentos de angustia es cuando más tienes que clamar. Y tienes que alegrarte, así como David, exaltado, alegrado. Oye, mi clamor no solo se escuchó en el templo, mi clamor llegó a sus oídos. Él tiene oídos para lo que nosotros queremos clamarle. Entonces, alegrémonos en los momentos de dificultad, en los momentos de pesar, porque si clamamos al Señor en esos momentos, nuestro clamor llega a sus oídos. Nuestro clamor llega a Él y no se escucha como un eco en el templo, no se escucha como un eco aquí, no, a sus oídos. Nuestro clamor llega a Él. Entonces, no cesemos. Podemos estar angustiados, podemos tener la mente en un montón de cosas, podemos estar hiperocupados por una u otra razón, pero que nuestra alabanza, nuestro conversar con Dios no cese. Porque muchas veces en esos momentos es cuando más más necesitamos la presencia del Señor y más nos debe alegrar. Amén. O sea, el Señor me escuchó, no estoy solo. No estoy solo. Hay alguien que está escuchando mi clamor. Gloria a Dios. En otro momento, otro salmo los salmos están llenos de momentos de la vida angustiado. Cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En los momentos en donde estamos angustiados, donde no podemos más, es cuando hablamos con el Señor y Él nos responde con alegría. Él nos llena de alegría, nos llena de ese gozo, y a pesar, aquí en ningún momento dice, Él solucionó el problema, ¿no? Y cuando mi angustia clamé al Señor, Él me quitó toda angustia, Él solucionó todo, pues no. Lo que nos dice es que Él llenó mi alma de alegría. Gloria a Dios. O sea, a pesar de que el problema seguía ahí, la alegría del Señor es más fuerte. Y es porque sucede algo bastante curioso, que ninguna situación nos puede alejar de nuestra conexión con el Señor. Así como dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No. Nada nos separa del amor de Dios, de esta conexión que tenemos con Él. No. Nuestra angustia, nuestra situación, nuestro problema, nuestra mente ocupada, no nos puede separar de la conexión y el amor con el Señor. Ahora bien, estamos hablando de angustia. Hemos estado hablando de angustia, de preocupación. ¿Pero qué significa la angustia? Como para que empecemos a identificarnos con cada una de estas personas, porque uno puede decir angustia. No, yo me imagino que la angustia solo tiene que ver con una situación de vida o muerte. No, solo tiene que ver con una situación extrema. Pero algo curioso que me pasó cuando googleé sinónimos de angustia, es que angustia, a diferencia de muchos otros verbos tristes, se podría decir, o de ese mismo índole, angustia engloba mucho más. Por ejemplo, sinónimos de angustia. Angustia, usted puede sentir angustia cuando siente intranquilidad. Una persona que puede decir solo está intranquila, él está angustiado. Su corazón siente angustia porque no puede estar en paz. Un malestar, una pasedumbre, ansiedad. ¿Cuántas veces uno siente ansiedad? ¿Cuántos jóvenes hoy en día sienten ansiedad? Están en un estado de angustia. Incertidumbre, una simple incertidumbre de no sé qué va a suceder aquí. No tengo control sobre esta situación y me tiene incierto. Esa incertidumbre puede ser angustiosa. Puede ocupar tanto espacio en nuestra mente y nuestro corazón que muchas veces apartemos al Señor. Aflicción, ansia, congoja, desesperación, incluso precaución. Cuando uno está pensando, uy, cerré esta cosa, no la cerré, y está todo el día pensando, preocupado porque no sabe si lo hiciste o no lo hiciste, preocupado porque no sabes si algo sucedió o no sucedió. Inquietud, pena, tormento, tristeza. Incluso la tristeza se convierte en una angustia. Y por muy pequeña que sea, en cada uno de nosotros puede llenarnos tanto la cabeza que no hay espacio para el Señor. Que a veces, hoy tengo la mente tan ocupada en esa pena, en esa tristeza, en esa situación que está ocurriendo, que, Señor, necesito de ti, pero ¿cómo lo hago? Y así como la David lo hizo, clamemos, hablemos, que esa situación, que esa intranquilidad, que esa pena, que esa tristeza, que está en nuestro corazón, no impidan que alabemos y hablemos con el Señor. Amén, amén. Otra gran persona que también, al menos según mi sensación, también es otra de las personas bastante famosas de la Biblia, se podría decir, Josué. En un pasaje bastante común cuando se menciona Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A Josué en esa situación donde el Señor está hablando, quizás qué estaba pasando con la mente de Josué, porque a ella lo declararon que iba a ser el siguiente líder. Quizás pensando, oye, ¿y qué voy a hacer ahora? Quizás su mente maquinando desde ya. Él no controlaba a un pueblo pequeño, no controlaba solo una familia, no era solo una tribu, controlaba todo el pueblo. Y quizás cuántos pensamientos inundaban su mente al punto de, ¿qué hago? ¿Cómo le hago aquí? O sea, me imagino a Josué dándole vuelta una y otra vez. Cuando nosotros de repente queremos resolver una situación pequeña y estás todo el día pensando. ¿Cuánto más Josué en esa situación? Y más encima, no solo tiene que cuidar al pueblo, tiene que guiarlo a la guerra. Y tiene que salir victorioso, porque si no, ¿qué sería el nombre de Dios? Entonces, con toda esa preocupación, todos esos pensamientos, toda esa ansiedad creciendo en su mente, se ve a un Dios diciéndole, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Y así me imagino a cada uno de nosotros diciéndonos, Dios, nosotros con nuestros pensamientos que dan vuelta, que nos nublan, que nuestra situación difícil, y el Señor diciéndole a cada uno de nosotros, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Cuán importante es tener esas características de, a pesar de que la situación puede estar muy mala, no nos dejemos de esforzar. No tires la toalla. No digas, no, ¿sabes qué? Ya hasta aquí quedo, no, sí, no, ya no puedo más. No, esfuérzate. O sea, puede la situación estar muy mala, pero no pares de esforzarte. No pares de ser valiente. Así continuando, quisiera hablarles de José. José, un pobre muchacho. Para los que no sepan la historia de José, José fue vendido con sus hermanos y hay un versículo que relata cuán angustiosa fue la situación de José en el momento donde estaba siendo vendido. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Cuán grande habrá sido la angustia en ese momento de Josué, o sea, de José, que hasta sus hermanos se dieron cuenta de, oye, este loco no está solo jugando, oye, este loco no está solo pidiendo ayuda porque sí. La angustia que tuvo que haber sentido en ese momento José fue tan grande que incluso sus propios hermanos, que estaban quizás cegados por el mal, por la venganza que estaban haciendo, se dieron cuenta de, oye, este sujeto de verdad está sufriendo, de verdad está angustiado, de verdad necesita ayuda. Y a pesar de que José, o sea, a pesar de esto vivido por José, José vivió muchas otras circunstancias angustiosas. Por ejemplo, cuando estaban con la esposa de Potifar, y a pesar de que él no hizo nada malo, a la cárcel. Y se fue a la cárcel. Y así como, lo más seguro es que si vamos por la historia de José, nos encontramos muchas circunstancias parecidas. Sin embargo, ¿qué caracterizaba a José hasta el último segundo? Dios estaba con él y que él jamás escondió lo que tenía. Él tenía un don, él tenía talentos, él tenía una característica dentro de él y que a pesar de la angustiosa situación que estaba viviendo, él no escondió esto. Esto que el Señor le había dado, esta característica, este favor con los otros, este talento para hacer siempre cosas buenas, este talento para interpretar sueños, no las escondió. A pesar de la angustiosa situación, a pesar de la angustiosa situación que estaba viviendo, de estar siendo vendido por sus hermanos, estar en un pueblo desconocido, estar en la misma cárcel, pero sus talentos nunca se escondieron. Sus talentos nunca los guardó en el bolsillo y dijo, oye, entre menos destaco quizás me va mejor. Oye, no, ¿sabes qué? Estoy tan angustiado, estoy tan preocupado, ensimismado en la situación que está viviendo, que no puedo usar esto. No, ¿cómo voy a usar esto que el Señor me dio? No, mejor lo escondo. Eso hay que aprender de José, que a pesar de las muchas cosas que vivió, hasta el último segundo de su vida, usó aquello que el Señor le había dado. Usó esta capacidad, esta inteligencia, estos dones para ver los sueños. Cada una de las cosas que él vivió no lo separó de esto que el Señor le había dado. Entonces aprendamos que a pesar de que estemos angustiados, a pesar de que estemos preocupados, a pesar de que nuestra mente esté llena de cosas, si el Señor te ha dado un talento y un don, no es para esconderlo. Sin importar la situación en la que te encuentres,
sin importar la situación que esté pasando, sin importar el pensamiento que esté llenando tu mente, los dones y los talentos que el Señor te está dando, esa capacidad, ese espíritu, esa cosa que tienes solo tú, no es para esconderse, es para trabajarlos, es para usarlos, sea donde sea que el Señor te ponga, ahí los usas. Si nos vamos a Jeremías 17, 7 y 8, que nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá que viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿De quién estamos hablando aquí? No es de una persona, es de este árbol. De este árbol que está plantado, cimentado en el Señor, y que a pesar de que hay calor, de que hay sequía, de que, si pudiéramos decir, si este árbol tuviera mente y cuerpo, a pesar de que su situación se veía mal y quizás podría estar preocupado de en cualquier momento caiga muerto, aún así da fruto. Aún así no deja de dar fruto. Y así tenemos que aprender de un simple árbol. Es bastante cómico de pensar, pero hasta este simple árbol nos puede enseñar de que a pesar de que podemos estar viviendo una situación de muerte, una situación complicada, una situación angustiosa, esto no puede no nos puede detener de seguir creciendo. A pesar de la situación en la que estemos viviendo, no podemos dejar de dar frutos. El Señor nos pide frutos. Amén. Entonces, que las situaciones no nos impidan dar fruto, que las situaciones no nos impidan crecer, seguir creciendo. La vida está para crecer y el Señor quiere que crezcamos cada vez más. Amén. Y esto no importa las situaciones. No puedes decir así, no, crecí, llegó la sequía, no sabes que dejo mi chamarra ahí de cristiano, veremos que pase la sequía y después vuelvo. No. Incluso en esa sequía tienes que dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Una situación ya más al Segundo Testamento. El ciego de nacimiento. Juan 9:2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿A sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces la situación en la que nos encontramos, así como este ciego, son angustiosas. Yo imagino a ese ciego desde nacimiento. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Qué transcurría en su mente que no podía ver nada? ¿Cuánta angustia de no saber dónde está parado? ¿Quién está al lado de él? Si es que está en una situación de peligro. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor nos dice que esta situación no es para mal. No es porque tú hiciste algo. Muchas veces nos culpamos nosotros mismos de ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para no poder salir de esto? ¿Qué hice para estar en esta situación que me acongoja? ¿Qué hice para tener esta enfermedad? ¿Qué hice para merecer un problema financiero? ¿Qué hice para tener este pleito? Sin embargo, no. El Señor nos dice, no. No es que tú hayas hecho algo. No es lo que hiciste tú, no es lo que hizo el vecino, no es lo que hizo un amigo, no. Esto que estás viviendo es meramente para la gloria del Señor, para que Él se manifieste y para que sea testimonio público de lo grandioso y maravilloso que es el Señor. Amén. Todo esto para ser testimonio. Entonces aprendamos de esto. Muchas veces no nos culpemos a nosotros. No, es el Señor. El Señor quiere hacer algo con esto y lo único que tengo que hacer es seguir adelante. Seguir las otras lecciones. Ser valiente, ser esforzado, dar fruto. Y esperar, porque en el momento en que suceda el milagro, vas a tener que ser testimonio vivo de lo que el Señor hizo contigo. Amén. Más adelante aún, Pablo y Silas en la cárcel. Voy a leerlo entero, disculpen si es muy largo. Hechos 16, 26 al 32. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Nuevamente una situación de angustia. Aquí quiero ver dos situaciones de angustia, pero primero Pablo y Silas. Me imagino la angustia que tuvieron que haber sentido, porque a pesar de que confiaban en el Señor, estaban alegremente cantando, están en la cárcel. Están amarrados. ¿Cuánto habrán sufrido al llegar ahí? ¿Qué pasaba por su mente? Porque ellos no sabían si iban a morir, si iban a vivir, si les iban a soltar, si al segundo después alguien le iba a dar algún ataque de rabia, le iba a sacar y a matar, sin saber qué ibas a pasar con ellos. Sin embargo, a pesar de todo eso, la situación de angustia de ellos no fue para mal, fue para la gloria del Señor. El Señor los libró de esa angustia y fue para que le hablaran a ese carcelero. Entonces, muchas veces en la situación de angustia que nos encontramos es para que le hablemos a alguien que está a nuestro alrededor. Es para hablarle a aquel que está al lado y que está en una situación de angustia. Porque aquí no quiero ir a la segunda parte. El carcelero. ¿Cuál habrá sido la angustia de este pobre hombre cuando vio las celdas abiertas? Que al instante, ni lo dudó, no pensó en escapar, no pensó en salir huyendo, al instante dijo, tengo que matarme. Porque tal era la situación que si lo pillaban a él, lo iban a matar igual. Y peor aún, lo iban a torturar, lo más seguro. Entonces, en vez de sufrir todo lo que iba a venir, prefiero matarme. Entonces, ¿cuál habrá sido los pensamientos en la mente de ese pobre hombre en ese momento? Que lo primero que atinó a hacer, matarse. Sin embargo, el Señor nos llama a hablar con aquellos que están viviendo la angustia. Muchas veces a nuestro lado hay una persona angustiada, en una situación de desesperanza, una situación terrible. Y en esa situación, a pesar de que Pablo y Silas también estaban en una situación desesperada, no se tenían que centrar en ellos mismos. No, porque al lado había alguien que estaba aún más desesperado, que necesitaba de Pablo y Silas. Necesitaba que el Señor hablara por medio de ellos para convertir a él y a su casa. Entonces, podemos estar en una situación de angustia, de intranquilidad, de ¿qué está pasando aquí? Pero al lado nuestro siempre va a haber alguien que está aún más angustiado quizás. Y que el Señor necesita que a pesar de que tú estás en tu situación, tú le hables del Señor. Tú le hables de esperanza. Tú le hables del amor del Señor. A pesar de que muchas veces nosotros nos encontramos atados en una cárcel. Pero no, hay alguien más que quizás se quiere sacar la vida. Se quiere matar. Entonces, necesitamos estar atentos. Estar atentos a lo que hay alrededor. Y en nuestra incapacidad, en nuestra amarro de manos, estando en la cárcel, hablarle a ese hombre sobre libertad, sobre amor, sobre lo que es Dios para nosotros. Pero bueno, hemos aprendido varias cosas sobre la angustia y hemos aprendido de estos hombres. Pero a pesar de todo esto, la Biblia no se queda sola ahí, sino que nos llena de palabras de ánimo, de aliento, de esperanza. Entonces quisiera leerle alguna para todos aquellos que sienten que sí, ya no pueden más. O sea, sí, lo que estás diciendo, Dani, es muy bonito, muy simpático, pero ya no puedo más. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué pasa si esto no para? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Si el Señor te llamó y el Señor te colocó en una situación difícil, con un pensamiento que te da vuelta, con alguna cosa, en alguna situación, circunstancia, ten la fe y la certeza de que es para bien. Si el Señor te puso ahí, no es para mal de ti, sino que es para bien. Amén. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces confiemos que si el Señor nos puso donde estamos, en la situación que estamos, es para algo mejor, es para bien. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué situación puede ser tan mala que supere al Señor? Y más aún, si el Señor ha dado hasta su propio Hijo, ¿cómo no nos va a sacar de la situación? ¿Cómo el Señor nos va a obrar en bien? Si no escatimó en gastos para nuestra salvación, no nos va a dejar solos, no nos va a dejar olvidados, sino que tengamos la esperanza de que tarde o temprano el Señor va a obrar y que lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos firmes. Amén. Amén. Salmo 34:19.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Gloria a Dios. Algo bastante importante, muchas veces sentimos que a pesar de que vamos a salir de la angustia, de la prueba, de todo lo que se viene, vamos a salir tranquilados. No, sabéis que yo de esta no salgo con los dos brazos, salgo con uno. No, de esta no salgo más apretado que no sé. No, muchas veces nuestros pensamientos dan vuelta en el hecho de, no, de esta no salgo bien. Sin embargo, Jehová nos dice todo lo contrario. Muchas son tus angustias. Sin embargo, el Señor no va a permitir que se toque ni un solo hueso de nosotros, ni un solo cabello. El Señor nos guarda. Y a pesar de que podamos sentir que no salimos bien parados, el Señor nos ha guardado. El Señor ha mantenido nuestro ser, nuestro ser intacto. Entonces confiemos en el Señor de que no saldremos tranquilados, solo hay que mantenerse firmes. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son estos mansos? Que a pesar de que la situación puede estar muy mal, tienen dominio propio para no pecar, para no caer en la no sabes qué de estar rindo. No sabes qué, la situación me ganó. No, los mansos son aquellos que tienen el dominio propio y pueden decir, sigo a Jehová a pesar de todo. O sea, la situación puede estar para la embarrada, puede que mi mente esté llena de pensamientos malos, puede que mi mente esté dando una vuelta, pero a pesar de eso, me mantengo firme, me controlo, evito pecar, evito caer en esos malos actos, que aquellos serán bienaventurados, aquellos recibirán la tierra por heredad. Entonces mantengámonos firmes. Gloria a Dios. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier situación que podemos estar viviendo actualmente en la tierra no es lo suficientemente terrible comparada a la gloria que veremos allá arriba. No es nada comparado a lo que el Señor va a hacer y lo que va a hacer con nosotros. No es nada comparado a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces mantengámonos firmes. La angustia, las situaciones pueden ser malas, pero lo que viene después de es mucho mejor. Amén. Finalmente quisiera cerrar con el último personaje. Un personaje bastante importante. Jesús. Mateo 26:38. Creo que está en el por si acaso. Esta es la angustia que me invade, que siento morir. Que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando me imagino a Jesús en esta situación, yo me imagino que esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque él ha vivido 33 años sabiendo que le venía. 33 años dándole vuelta a un pensamiento de cuán terrible iba a ser su muerte. Sabiendo cómo iba a morir, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo lo mucho que iba a sufrir. Y recordemos, a pesar de que era 100% Dios, era 100% hombre. 33 años atormentado quizás con un pensamiento. Oye, se viene duro. Oye, se viene duro. Y me imagino que esta ya fue lo último, fue la gota que derramó el vaso. Señor, ya no puedo más. Señor, no. Sí, he estado 33 años dándole vuelta a este pensamiento de que me voy a morir, me van a torturar, me vas a dejar solo por un tiempo. Pero, por favor, ya quizás con el último aliento que tenía, quizás cuántas veces le había pedido esto mismo al Señor. Señor, sé que en 3 años más tengo que hacer esto, pero si puedes, no sé, bájale la intensidad. 33 años pensando esto desde pequeño, dándose cuenta que para lo que él estaba aquí, era para morir y morir horriblemente, porque no fue nada lindo. Sí, sin embargo, a pesar de todo lo que estos 33 años quizás atormentado con esa idea, dándole vueltas, no sé si atormentado, pero dándole vueltas constantemente, oye, voy a sufrir esto. A pesar de eso, dejó todo en la mano del Señor. Se mantuvo firme y dijo, si esto es lo que el Señor quiere, adelante. Lo único que puedo hacer yo es pedirle que, si es posible, que no. Pero si hay que hacerlo, adelante. No huyó, no salió corriendo. Era 100% hombre, de que podría haberlo hecho, podría haberlo hecho.
Quizás le surgió la sensación de, ¿sabes qué? Lo voy a dejar hasta aquí. No, lo dejo hasta aquí nomás. Pero sin embargo, siguió el ministerio. Buscó a los 12. Hizo todo que hacer y cuando todo estuvo en orden, lo que tenía que suceder, sucedió. Gracias. Entonces pensamos de que puede suceder lo que suceda, puede el pensamiento darnos cuenta de lo que sea. Sin embargo, sigamos el ministerio, sigamos el llamado. ¿Y qué nos queda a nosotros de aprender de Jesús? Simplemente estar agradecidos. Simplemente estar agradecidos de que a pesar de que quizás cuánta angustia y por cuántos años sufrió el Señor, pero aún así murió por nuestra salvación. Gracias. Simplemente estar agradecidos con Jesús, porque a pesar de todo lo que vivió y que sabía que lo iba a vivir, no tiró la toalla, no se rindió, fue fuerte, fue valiente, conversó con el Señor, no se rindió hasta el último segundo. Incluso estando a punto de, no se rindió. Entonces agradecido simplemente, agradecido con el Señor, porque a pesar de la angustia que él sintió, no se rindió. Y así como con Jesús, también agradecido con aquellos que transmitieron el Evangelio. Aquellos apóstoles que a pesar de la angustia que sintieron en muchos momentos, no cesaron de predicar, no cesaron de transmitir la palabra. Aquellos héroes de la fe, aquellos mártires que a pesar de que estaban muriendo, jamás dejaron de transmitir. Aquel padre, aquel tío, aquel abuelo, que a pesar de que en su situación quizás estaba viviendo cosas muy difíciles, aún así se preocuparon de transmitirnos el Evangelio. Simplemente estar agradecidos. Porque a pesar de que hubieron muchas personas en este eslabón para que a nosotros llegara el Evangelio, a pesar de que todas estas personas sufrieron, no se rindieron. No tiraron la toalla. No dijeron hasta aquí, no, la aflicción me ganó, no. Fueron más fuertes. Simplemente podemos estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Y finalmente, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Algo bastante curioso que sucede aquí. Pablo vivió muchos momentos de angustia cuando escribió esto y agradece en gran forma a aquellos que estuvieron ahí con él en tiempos de angustia. Entonces, cuán importante es estar acompañando a aquellos que están angustiados. Muchas veces estamos en una situación relajada, muchas veces no tenemos preocupaciones, pero en ese momento no es el momento donde tenemos que estar felices, y oh no, sí, no, tranquilo. No, esos son los momentos donde tenemos que ayudar a aquel hermano que sigue en angustia. Porque así como Pablo dijo, sí, yo puedo con esto, pero aún así, muchas gracias por lo que hiciste por mí. Muchas gracias porque a pesar de que no tenías por qué hacerlo, estuviste conmigo en mi angustia. Entonces eso, primero que nada, estar agradecidos con todos aquellos que transmitieron el Evangelio a pesar de su angustia, de sus dificultades. Y aprender de estas personas, aprender de todos aquellos, y además de estos personajes hay mucho más. Entonces, aprender de ellos y estar agradecidos con ellos y con Jesús, que a pesar de lo angustiado que pudo haber estado, no se rindió. Amén.